Buenas noches, un saludo para la amable audiencia que nos visita hoy, miércoles 7 de junio, en este programa. Hoy tenemos como invitado al profesor Eduardo Areiza Lozano. Eduardo Areiza Lozano es docente de la Universidad del Valle, sede Pacífico, y trabajador social, especialista en salud, en política pública y en educación comunitaria. Es investigador y analista social y nos va a hablar sobre la crisis de Buenaventura, sus orígenes, sus manifestaciones. Va a hacer un análisis sobre esta crisis. Nuevamente, entonces, mis agradecimientos a quienes nos visitan, invitarles a que visiten el canal y vean las diferentes entrevistas que son de interés para los docentes, para los estudiantes, para los y las profesionales. Y cuando nos visiten, no se olviden suscribirse al canal. Bien, entonces también un saludo especial para el profesor Eduardo Areiza y preguntémosle al profesor Eduardo Areiza, digámosle que nos cuente, le cuente a la audiencia quién es Eduardo Areiza Lozano. Muy buenas noches y muchas gracias, profesor Mejía. Eh, Eduardo Areiza Lozano es un profesional de la región del Pacífico. Soy oriundo del Chocó, eh, trabajador social egresado de la Universidad Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba. Eh, en este momento y desde hace 2 décadas soy docente de la Universidad del Valle Sede Pacífico, Buenaventura. Eh, He cursado estudios de especialización en gerencia pública, igualmente en educación popular y desarrollo comunitario a nivel de maestría. Eh, en toda mi trayectoria como profesional, tuve la oportunidad de participar como tal en proyectos de desarrollo en zona rural del Chocó, más exactamente en el proyecto DIAR, que fue impulsado por Coechocó en convenio con la Embajada de Holanda, en otro proyecto de ordenamiento de la cuenca hidrográfica del Alto San Juan, también en el Chocó, y ya posteriormente, eh, acá en Buenaventura, en algún momento fui funcionario de la administración eh, municipal en la Secretaría en ese tiempo de Organización y Desarrollo, que luego se convirtió en Secretaría de Convivencia para la sociedad civil. Y fue allí, por allí a inicios de la década eh, del 2000, cuando llegué a la universidad a ser docente, ¿sí? Precisamente, profesor, cuando usted era director de la sede. A grosso modo, pues esa ha sido mi trayectoria profesional. Igualmente he participado en algunos proyectos educativos y sociales, ¿sí?, que ha impulsado la Universidad del Valle Sede Pacífico en el territorio. Bueno, como vemos, el profesor Eduardo Areiza reúne varias condiciones para estar hoy acá en la entrevista. Tiene la formación profesional para analizar y conocer el problema, conoce el territorio y tiene experiencia profesional y también una experiencia docente bastante amplia. Entonces, con él queremos charlar un tema que es muy sensible para Buenaventura, para la región, para el país, que él conoce, como les decía, muy bien. Bueno, entonces, pues ya formulándole una pregunta al profesor Eduardo Areza, diría que ¿cuál es la crisis? ¿Cómo se manifiesta y cuál es la crisis que vive en este momento Buenaventura? Bueno, eh, yo creo que la situación de Buenaventura es una situación sistémica y por ende estructural. Y he venido proponiendo en el territorio que hay que leerla en clave de conflictividades, entendiendo que en Buenaventura desde hace muchos años se han venido dando una serie de conflictos, de situaciones que en el tiempo no se han resuelto,
¿sí? Y que cada día se han profundizado más. En ese sentido, considero que además de que en Buenaventura hay que reconocer que la problemática de hoy tiene que ver con un abandono histórico, con un olvido del Estado y que por supuesto ha provocado un rezago en condiciones de vida. También hay que reconocer que en Buenaventura, después del proceso de descentralización administrativa, no se logró que la administración local, que la entidad territorial local responsable de promover el bienestar, generara las capacidades que se conocen como capacidades directivas para jalonar las condiciones de vida en la población que tiene responsabilidad de hacer mediante las políticas públicas. Eso en concreto significa que nosotros al abandono histórico le hemos sumado también la ineficacia del gobierno local y de las instituciones públicas, y muy especialmente en la zona rural, aunque en la zona urbana pues la situación también es bien precaria, ¿sí? El gobierno local en este tiempo, en todo este tiempo de descentralización administrativa, no logró consolidar sus finanzas públicas, sus capacidades técnicas administrativas para formular proyectos, para implementar proyectos, no logró consolidar la capacidad de gestión en asocio de los otros actores, ¿sí? Y todo esto se traduce en que si no se tienen esas capacidades, pues no se tienen las posibilidades de generar los bienes y servicios públicos que la gente requiere, ¿sí? Para el buen vivir. Nosotros, como yo creo todos los colombianos ya lo sabemos, eso es Vox Populi, tenemos deficiencia en los servicios de acueducto, de alcantarillado, tenemos problemas en los servicios de salud, la calidad de la educación es cuestionable, ¿sí? Y a eso súmele en el territorio las oportunidades laborales y los ingresos son cada día más precarios. Además de tener problemas de desempleo, subempleo, hoy tenemos problemas también de informalidad laboral. Entonces, esto en la parte, digamos, institucional, en la parte social, pero también tenemos que reconocer que una situación que ha incidido desde hace mucho tiempo en todo este tema de la violencia en Buenaventura tiene que ver con la presencia de actores armados, ilegales y grupos delincuenciales que desde hace muchos años han venido en el territorio, disputándose el territorio precisamente para el desarrollo de esas actividades ilegales, entre esas el narcotráfico, la minería, y hoy con mucha fuerza el acceso, o sí, podríamos llamarlo así, a las rentas ilegales. Es decir, las, eh, las extorsiones en Buenaventura es pan de cada día, es decir, aquí los comerciantes se han visto presionados por muchos grupos, ¿sí? A efecto de que les den dinero precisamente por el desarrollo de sus actividades empresariales. Entonces, diríamos, hay un cóctel de problemas, hay una suma de problemas, ¿sí? Que han llevado a que la violencia se afiance en el territorio, no hay una presencia institucional fuerte, no hay una cohesión de todos los actores y sectores del desarrollo. Por un lado está el sector empresarial intentando hacer su tarea, por otro lado está la sociedad civil también intentando salir adelante con los pocos recursos, la gente con los pocos recursos disponibles, porque se vive en un estado total de sobrevivencia, y por el otro lado tenemos la debilidad institucional. Bien, bueno, la situación es un panorama bastante complejo, ¿no? Yo creo que yo señalaba en estos días
al leer y por citar una fuente en El Espectador de esta semana, de la semana pasada, salía un informe sobre la situación de Buenaventura y era un informe muy grave porque es un municipio inviable totalmente. El nivel de la deuda es impagable, es de ese tamaño. Entonces, ¿cómo abordar una problemática tan compleja en lo financiero, en todo? Sí, la situación financiera, fiscal y financiera del territorio es gravísima. En algunos espacios o en muchos espacios donde he tenido la oportunidad de intervenir alrededor de este tema, de la complejidad de la situación de Buenaventura, yo he recordado, le he hecho el recorder a la gente de una situación que pues yo no sé si es que no le prestamos atención a nivel del gobierno, sobre todo del gobierno nacional, y que llama la atención porque se agudiza y pareciese que nadie tiene la capacidad de intervenir. Desde la primera elección popular de alcalde hasta 1998, el 2000, Buenaventura acumuló un déficit o un endeudamiento de 85.000 millones de pesos aproximadamente, entre 75.000 y 85.000 millones de pesos. Ahí nos sometimos a la ley 550 o que se conoce pues como ley de quiebra, ¿sí? Y se hizo un convenio, un pacto de pago. Del año 2000 al 2011 se logró pagar esa deuda. Aunque el compromiso de pago era 20 años, se pagó a 11 años. Pero hoy tenemos un endeudamiento de 1.2 billones de pesos aproximadamente. Como quien dice, salimos de la deuda y seguimos acumulando más deuda. Perdón, Eduardo, se volvió algo recurrente, como Sí, así. Nos totalmente salimos, pero inexplicable. volvemos, porque ahí caemos. Inexplicable. Entonces, la pregunta es, en un estado como el nuestro, que es un estado unitario, ¿cuál es la intervención del Estado nacional para controlar una situación de esa? Esa es la pregunta que nos hacemos. ¿Cuál es el papel del Estado nacional? Ahora ya hemos solicitado otra vez el sometimiento a la ley 550 y eso está en revisión del ministerio. Pero si nosotros no logramos corregir las prácticas y las acciones que llevan a ese endeudamiento, pues Buenaventura nunca podrá salir de la situación. Y si no hay recursos disponibles, pues no hay posibilidades de hacer las inversiones públicas, de desarrollar los programas, los proyectos, las políticas sociales orientadas hacia el bienestar de la gente. No tenemos capacidad ni condiciones fiscales y financieras para hacer un territorio o una administración pública territorial viable. Nuestra mayor parte la mayor fuente de nuestros recursos públicos son recursos de transferencias de la nación. El comportamiento ha sido más o menos, históricamente ha sido 70-30%. El 70% del presupuesto nuestro proviene de los recursos que nos transfiere la nación y cuando tenemos un buen recaudo de los recursos propios, subimos al 40%. O cuando no, llegamos al 30%. Y de ese 30% que son los recursos propios, la mayor parte se va a gastos de funcionamiento. La ley autoriza más o menos el 67%, nosotros llegamos al 75% en funcionamiento. En funcionamiento. Entonces tampoco tenemos la capacidad de administrar bien los recursos propios.
y con eso no tenemos la posibilidad de hacer buenas inversiones. De otro lado, cuando uno revisa la planta de cargos de la administración, la mayor parte del personal es personal técnico administrativo y en menor escala personal profesional. Entonces, si no hay personal profesional dentro de una administración que es la encargada de jalonar el desarrollo en el territorio, la pregunta que sobreviene es, ¿quién se va a pensar la política pública? ¿Quiénes van a ser los implementadores de la política pública, que es el instrumento para generar condiciones de vida en los territorios? Y uno podría quedarse aquí mucho tiempo marcando o señalando o diagnosticando cuál es la situación. Pero lo más preocupante es que hasta hoy, siendo este momento una de las tantas crisis que hemos tenido, ¿sí?, uno no encuentra ni ve que el gobierno nacional, el gobierno departamental y el gobierno local estén trabajando de manera concertada en buscar soluciones a los estructurales problemas que nosotros tenemos, ¿sí? Eso es lamentable. Normalmente en cada crisis lo que nosotros recibimos acá son intervenciones muy pasajeras. En esta oportunidad no ha ocurrido, no sé por qué, porque ha sido reiterada. Normalmente cuando hay estos picos de violencia como lo que hemos vivido en los últimos meses, pues lo que viene es una intervención militar por un tiempo y luego la fuerza pública sale del territorio y posteriormente sobreviene otra vez la presencia de los actores armados con sus distintas actuaciones en las comunidades. Bueno, en esas condiciones no se ven salidas o hacia dónde apuntar la salida del problema. Bueno, Buenaventura necesita una intervención integral, definitivamente, una intervención integral, integral y especial. Con ocasión del paro cívico se logró el concurso del gobierno nacional para la formulación de lo que se llamó el Plan Integral Especial de Desarrollo de Buenaventura, el PIEDB, ¿sí? El PIEDB ya fue formulado. Al parecer ya hay unos recursos asignados por el gobierno nacional. Pero la pregunta que viene es, ¿qué institucionalidad va a implementar el PIEDB? Es decir, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? Porque en el territorio a nivel de la administración pública local no hay capacidad técnica para formular los proyectos, ¿sí?, que posibiliten la realización de las inversiones. Eso ya está suficientemente documentado. Entonces, lo que necesitamos es una intervención especial con el acompañamiento del gobierno nacional, del gobierno departamental, de las universidades, de las instituciones u organizaciones de cooperación internacional que concurran con asistencia técnica durante un tiempo para lograr construir un modelo administrativo y una cultura administrativa de eficacia y calidad. Es decir, Buenaventura, en mi concepto, se tiene que convertir en un territorio donde las universidades van a concurrir con docentes, con profesores, el Departamento Nacional de Planeación también con presencia de funcionarios que nos acompañen en crear una nueva lógica y práctica cultural. Porque la que hoy tenemos, con esta que hoy tenemos, realmente no vamos a salir, no vamos a avanzar. Aquí no necesitamos únicamente recursos de inversión.
necesitamos cooperación técnica, necesitamos controles, necesitamos nuevas prácticas, necesitamos innovar. Hay una alternativa, hay una alternativa. Y la alternativa es que FON Buenaventura, que fue creado en el marco del paro cívico, ¿sí?, se constituya en una especie de gerencia del territorio que genere ese modelo y que vaya haciendo poco a poco transferencia a la administración pública local. Pero para que eso ocurra en la administración pública local se necesitan otras lógicas, otros pensamientos, unos funcionarios que se comprometan realmente en ayudar a solucionar los problemas estructurales del territorio, ejerciendo su labor con eficacia y con mucha ética. Porque aquí, además del requerir personas que sepan hacer las cosas, también requerimos de personas que se comprometan con un manejo transparente de los recursos públicos. Y como ya todos sabemos, el manejo de los recursos públicos, las dudas que hay en torno a esto, no es únicamente un problema de Buenaventura, es del país, ¿sí? Es del país. La corrupción administrativa es de todo el país, pero en territorios empobrecidos como el nuestro, pues la situación se vuelve mucho más grave porque si tenemos pocos recursos y los pocos recursos que llegan al territorio no se manejan adecuadamente, pues ahí la situación es mucho más crítica. Sí, pues es una situación, y volvemos con el mismo tema, decimos compleja. Hay algo y es que hay que difundir también una nueva mentalidad, ¿no? Una mentalidad más proactiva, más de confianza, más de emprendimiento, que se necesita también como un acompañamiento a salir de ese estado en que se encuentra el territorio. Y eso se logra con educación y con formación ciudadana. Ese papel, ¿quién lo puede jugar en Buenaventura? Primero. Segundo, ¿cuál es pues, los papeles específicos de los empresarios? Sí, de la universidad lo mencionaba, pero ¿cuáles pueden ser esos papeles específicos de estos grupos y de esta nueva formación ciudadana? Bueno, nosotros en Buenaventura, y creo que no es exclusivo de este territorio, debemos repensar el proceso educativo nuestro. Precisamente en una investigación que estamos terminando y que estoy liderando sobre los desarrollos y desafíos que hay en el territorio o para realizar educación para la paz, la convivencia y la ciudadanía, nos estamos encontrando con que estos procesos no se desarrollan de manera continua en los niveles de básica primaria y básica secundaria. Es decir, no estamos trabajando en la formación de ciudadanos y ciudadanas. Los contenidos curriculares nuestros son sobre las áreas disciplinares, ¿sí? Damos mucho contenido, pero en la formación del ser, ahí tenemos serias debilidades. Esto también se vivencia en las universidades. La universidad tampoco está haciendo su papel, y no me refiero únicamente a la Universidad del Valle, sede Pacífico, a la Universidad del Pacífico, que son universidades del territorio, sino a todas las universidades. El modelo educativo nuestro en términos de lo curricular se centra en dar contenidos disciplinares y en entender que desde allí es que podemos formar un buen profesional, dejando de lado toda esta formación ética, moral, ciudadana, en términos de comportamiento, de conducta. Eso amerita una revisión estructural del sistema educativo nuestro. Pero mientras eso se da, pues yo creo que el llamado aquí es que todos los docentes, entendiendo la realidad del territorio, nos comprometamos dentro del aula de clase a trabajar contenido en términos de los conocimientos que los estudiantes tienen que saber, conocer, apropiar,
pero también trabajar en la formación del ser, ¿sí? Particularmente yo lo hago con mis estudiantes. Es decir, yo lo que le estoy diciendo a los estudiantes hoy es que la transformación de Buenaventura pasa porque ellos, en el ejercicio como ciudadanos y en el ejercicio como profesionales, entiendan, por ejemplo, que lo público es de todo, que los recursos públicos están destinados a generar bienes y servicios públicos y que nosotros tenemos que respetar esos recursos, ¿sí? De manera sagrada, que los recursos públicos no son para apropiarlos, no son para usufructuarlos como un bien particular, sino que están destinados y tienen la misión de generar el bienestar colectivo. Creo que ese cambio de lo curricular lo tenemos que impulsar nosotros dentro del aula de clase, nosotros como docentes, ¿sí? Y ahí hay un llamado que pues se ha venido haciendo, yo he venido haciendo con los docentes, con los compañeros, con los estudiantes. Y en Buenaventura también tenemos que trabajar mucho a lo que hoy se conoce como la gobernanza colaborativa. Aquí hay un serio problema y que esta mañana, precisamente conversando con unos compañeros de la universidad, se los planteaba. El sector empresarial ve a las comunidades, ¿sí?, como opositoras al desarrollo. Y las comunidades ven al sector empresarial, y acá concretamente a los empresarios del sector portuario, también como los grandes enemigos, ¿sí?, o las personas que no permiten que Buenaventura salga adelante porque consideran que desarrollan una actividad únicamente en favor de su negocio y que se olvidan de las comunidades. Y por el otro lado, la academia también está un poco centrada en su labor de formar estudiantes, pero no se está convirtiendo en un actor del desarrollo. Es decir, 3 actores del desarrollo divididos, que no encontramos o no hemos generado la posibilidad de sentarnos en la misma mesa a entender que si al territorio le va bien, a nosotros nos va bien. Y que la única posibilidad que al territorio le vaya bien es que en conjunto generemos una visión colectiva de desarrollo donde cada quien desde sus competencias, posibilidades y recursos le aporte a esa visión. El sector empresarial en Buenaventura tiene que pensar que su responsabilidad es generar empleo decente, generar mayores oportunidades de trabajo, ¿sí?, y que tiene que posibilitar distintos proyectos empresariales donde cada día se puedan vincular más gente, porque es que aquí hay un circuito o hay un círculo vicioso bien tremendo. Por la violencia, el sector empresarial ve menguadas las posibilidades de desarrollo. Pero cuando se menguan las posibilidades de desarrollo empresarial, le estamos entregando más jóvenes a los actores del conflicto armado, porque carecen de oportunidades. Ahí hay un cuello de botella que hay que romper. ¿Quién lo va a romper? Entre todos. ¿Quién debe liderar el proceso? En este momento creo que el gobierno nacional tiene una gran responsabilidad. Si hay un cambio que hay que hacer estructural en el país, pasa por Buenaventura. Entonces, definitivamente, la alternativa que tenemos es construir gobernanza colaborativa. Hay que sentarse en la mesa. Entre todo, hay que construir una visión colectiva de desarrollo. Yo no sé si la visión que quedó en el PIDB nos interpreta o todos nos vemos interpretados allí, ¿sí? Hay que mirar cuáles son las líneas de acciones estructurales. De esas líneas de acciones estructurales, cuáles son las acciones a corto plazo,
cuáles son las acciones a mediano plazo y cuáles son las acciones a largo plazo, y construir lo que hoy Mariana Mazzucato pues está planteando, una intervención por misiones. Por misiones. Buenaventura requiere una intervención por misiones, ¿sí? Por ejemplo, una misión institucional, una misión económica, porque tenemos que fortalecer un tejido económico empresarial generador de empleo. En la misión institucional, porque necesitamos una institucionalidad con las capacidades suficientes para jalonar el desarrollo. Una misión social, porque necesitamos también que toda la acción de la institucionalidad pública se traduzca en bienes y servicios para la gente. Una misión de administración de justicia transparente, eficaz, una fuerza pública que dé garantías a los ciudadanos, un ordenamiento territorial también para la paz. Es decir, habrían distintas dimensiones de intervención por misiones, y allí cuando se plantea esas intervenciones por misiones es que toda la institucionalidad pública, social, privada, ¿sí?, empresarial, se conjugue como un solo ser, como un solo ente para jalonar esos procesos. Bueno, has planteado algunas propuestas, digamos, ¿no? En el último caso hablabas de lo que plantea la Mazzucato sobre la planeación y las misiones en función de unos logros, pero eso requiere un liderazgo. Yo pienso que es un liderazgo del alcalde, ¿no? Sí. Habrá un liderazgo colectivo, pero tiene que haber una administración que inspire confianza y que genere procesos con transparencia, que dé ejemplo. Sí, definitivamente eso es parte también del problema. En Buenaventura no hemos podido configurar liderazgos. Yo no diría tanto de un alcalde, sino liderazgos del sector académico, liderazgo empresarial, liderazgo de la administración pública local, liderazgo social. Tuvimos una gran oportunidad, el paro cívico del 2017, emergieron unos líderes, se les depositó confianza, se les dio la oportunidad. Y hoy tendríamos que hacer un balance de qué pasó con ese proceso. Pero los resultados, yo creería que llaman a la reflexión. Llaman a la reflexión. Precisamente el alcalde actual surgió de ese proceso y había mucha expectativa. Se generaron muchas esperanzas. Entonces, más que un alcalde líder, que es importante, necesitamos construir una élite académica, una élite empresarial, un liderazgo de la administración pública, ¿sí? Y que esos liderazgos no sean transitorios, sino que se vayan configurando, que se vayan consolidando y que de manera conjunta podamos trabajar en torno a los gravísimos problemas estructurales que, como lo dije al principio, son sistémicos. Yo creo que la presencia, accionar y fortalecimiento de los actores ilegales y de las actividades ilegales en Buenaventura se ha dado a partir de los vacíos institucionales que hay y, por supuesto, de los intereses que hay alrededor del territorio, porque el territorio históricamente ha sido disputado y está en disputa, ¿sí? Y precisamente la fortaleza que nosotros tenemos como territorio geoestratégico se nos convierte también en un problema y en un talón de Aquiles, porque Buenaventura, por esa posición, tiene la posibilidad de que la gente desarrolle actividades legales, pero también actividades ilegales.
Sí, yo creo que lo del liderazgo es cierto. El liderazgo tiene que ser un liderazgo casi que colectivo en todas las especies de la administración. Sin embargo, yo digo que es importante, sin ser el único, el del alcalde, porque es quien marca, se necesita un líder que marque, que dé direccionalidad. Y aunque es de la administración y otros grupos, yo pienso que un alcalde tiene que demostrar, y todos los funcionarios, consecuencia y coherencia, ser consecuente con lo que se dice y actuar conforme a lo que se dice, porque es la manera de lograr confianza en la gente. Si no, no se logra la confianza. No gano la confianza si yo hablo de honestidad y estoy haciendo un gobierno corrupto. Eso no cala, no cala en la población, y eso lo vemos hoy en día en muchas administraciones. Sí, el, el liderazgo de los alcaldes en las entidades territoriales es fundamental. Sin embargo, yo creo que hoy los ciudadanos, las ciudadanas tenemos una responsabilidad de presionar para que haya buenos gobiernos, de exigir que hayan buenos gobiernos. ¿Sí? Necesitamos organizaciones sociales, grupos, movimientos que exijan buen gobierno. ¿Sí? El alcalde normalmente, yo creo que en muchos de los territorios del país, los alcaldes cuando asumen la responsabilidad, cuando se les da el mandato de gobernar, pareciese que recibiesen un cheque en blanco. ¿Sí? Como diciendo, a partir de este momento, durante 4 años, yo puedo hacer lo que me da la gana en el territorio. Esa es como la percepción y podríamos decir la práctica que se da en los estilos de gobierno. Y eso no puede seguir siendo así. Los alcaldes se eligen porque los ciudadanos respaldamos una propuesta de gobierno y esa propuesta de gobierno se convierte en su mandato. Y a partir de allí nosotros tenemos que seguir ejerciendo los controles y la vigilancia y haciendo las exigencias y las demandas para que ese mandato se cumpla. Eso no sucede en los territorios. Y eso es parte de las prácticas que hay que cambiar en los territorios. Sí, La sí, veeduría ciudadana, los controles sociales y políticos. Hay que hacerlos, pero normalmente cuando se hace, los líderes que se atreven a hacerlo también se ven sorprendidos por algunas situaciones de inseguridad, ¿sí? Por algunas situaciones de amenaza a sus vidas, y llega un momento en que se tienen que silenciar. Y eso no es exclusivo de Buenaventura. En los últimos 4 años no ha ocurrido, ¿sí? Pero siempre en territorios tan violentos como el nuestro, la gente se restringe mucho de hacer incidencia política y de hacer demandas sociales, ¿sí? yo creo Como que grupo, como colectivo o como individuos. a eso hay que sumarle algo. Yo vengo sosteniendo que en Buenaventura no hay opinión, no se hace la controversia al discurso político, al discurso oficial, al discurso en general. Se escribe, pero nadie comenta, ¿no? La opinión es muy importante porque contribuye a generar esa conciencia, ¿no? Y esa formación ciudadana. Sí, pues ha sido histórico esa situación, profesor. En Buenaventura lo público no se somete a debate, ¿sí? Cuando parte de la construcción de lo público es debatir sobre lo público, porque lo público nos afecta a todo, ¿sí? Luego entonces todos deberíamos tener la posibilidad de discutir sobre el devenir de las políticas públicas, de los programas, de las inversiones, de los resultados, entre otras cosas. Hay dentro de la debilidad de gestión que nosotros tenemos, De evaluación. como los programas no se ejecutan cabalmente, no tenemos la posibilidad de analizar si ese programa fue exitoso
o no fue exitoso. Porque lo que pasa es que no se ejecuta. Entonces, si no se ejecuta, no podemos decir qué tan pertinente era el programa. Bueno, yo creo que hemos visto un panorama bastante interesante que nos muestra la realidad de Buenaventura por una persona que la conoce, que la ha estudiado. Yo le diría al profesor Areiza que para finalizar, que nos haga como una conclusión con perspectiva, una conclusión mostrándonos hacia dónde tiende el futuro, qué hay que hacer, qué. Acá hay varios escenarios, diría. Un primer escenario es no hacer nada, no hacer absolutamente nada, ¿sí? Que esto continúe como va, y Buenaventura continuará en manos de los actores ilegales, cada día será mucho más fuerte, y tanto la sociedad como el sector empresarial, todos a futuro tendríamos que pensar en un éxodo. Mucha gente ha salido, muchas empresas se han cerrado, mucha gente no quiere ya vivir en el territorio. Como quien dice, a fuerza de la violencia, el territorio se puede vaciar totalmente. Y cuando digo puede vaciar totalmente, es figurativo. Acá quedará gente, pero no será Buenaventura un buen vividero. Ese es un escenario, ¿sí? El otro escenario es que haya una intervención integral del Estado, con las capacidades que tiene y las posibilidades que tiene el Estado, con la fuerza, pero también por la vía de la política pública, con una intervención a la administración pública, ¿sí? No estoy diciendo que venga un gobernante de afuera, sino con acompañamiento técnico, con asesoría, con controles, ¿sí? Con seguimiento, con innovación, con nuevas lógicas, con nuevas prácticas de gobierno, que el sector empresarial también entienda y asuma que las posibilidades de desarrollo de la empresarial en Buenaventura pasa por el desarrollo de políticas sociales, de políticas de responsabilidad social en el territorio, que le corresponde dar más de lo que han dado hasta ahora, ¿sí? Involucrarse más con el territorio, no ver el territorio a un lado y ellos por otro, considerar que su actividad se va a fortalecer en la medida en que el territorio también salga adelante. Y que las universidades también nos involucremos más, ¿sí? La universidad pública en Buenaventura no puede seguir siendo una universidad para formar nuevos profesionales, sino para contribuir a pensarnos y a pensarse el desarrollo y a jalonar el desarrollo. Son muchas las capacidades de conocimiento, de recurso técnico, metodológico, pedagógico que tiene la universidad. Y ese es un escenario que tranquilamente podemos construir, pero necesitamos desarrollar algo que en el territorio ha sido bien difícil. Y que usted lo conoce, profesor, porque durante algún tiempo estuvo acá y también permanentemente ha estado haciendo reflexiones sobre el territorio, invitando a estructurar una acción colectiva. Y es que necesitamos desarrollar la capacidad de escucharnos. Tenemos poca capacidad de escucha entre los actores. Es más lo que se habla que lo que se escucha. Y si no nos escuchamos, ¿sí? No vamos a entender qué está diciendo el otro y posiblemente no vamos a entender que el otro lo que está diciendo va en consonancia con lo que nosotros estamos pensando. Aquí todos los actores actúan de manera independiente, ¿sí? No hay capacidad de sentarse, de dialogar, de planear juntos y de actuar juntos. Y esa es una de las grandes capacidades que tenemos que generar. Entonces, ahí tenemos esos dos escenarios. O actuamos colectiva e integralmente o no hacemos nada y sencillamente Buenaventura se va a seguir
despedazando poco a poco y no va a ser el territorio de paz que hoy se está planteando. Bueno, yo creo que hemos escuchado un panorama de la crisis de Buenaventura. La palabra la tienen los y las porteñas, la tiene la juventud, la tienen los empresarios, la tiene el sector académico, la tiene la ciudadanía, la tienen las mujeres. Es decir, es un problema colectivo y como decía el profesor Eduardo Areiza, o cambiamos o actuamos o el municipio o se acaba o pues, términos figurativos. Y lo otro es, tenemos que escucharnos, aprender a escucharnos y aprender a dialogar, porque escuchándonos y dialogándonos se logran establecer acuerdos, se logra llegar a puntos en común. Entonces, ahí tenemos el gran desafío. Espero que este tema lo sigamos tratando. Podemos invitar a otras personas de Buenaventura que participen también. Gracias nuevamente y hasta otra oportunidad y los esperamos en el canal Debates en Trabajo Social. Gracias y gracias, Eduardo. Bueno, muchas gracias, profesor, por la invitación a este espacio. Bueno, hasta luego, que estén bien.